francés, inglés, entre otros. El hombre a su corta edad había viajado por casi todo el mundo recorriendo cada lugar del planeta. Gustaba de todo lo fino, era infaltable en su muñeca su Rolex, sus cadenas, sus diamantes, su elegante vestimenta y su apego al atletismo, actividad que siempre le inculcó su padre. En el año 1988, en Medellín, en El Poblado, Gustavito se paseaba en su deportivo último modelo, cuando es detenido por hombres de la policía del departamento de Antioquia. Tras la actividad sospechosa del joven y la falta de documentación, se procedió a la requisa del vehículo, en el que literalmente se encontró un arsenal de armas, quedando detenido aquel joven y sus compañeros. La sorpresa llegaría más tarde cuando se dieron cuenta quién era el personaje. Nada más y nada menos que el hijo de Gustavo Gaviria, quizás por aquel entonces el hombre más rico del mundo. Se desplegó un ejército de abogados quienes a base de importantes sumas de dinero lograron que Gustavito Gaviria quedara en libertad. Luego de este suceso, Gustavito volvió a su vida europea, donde pasó la mayoría de sus sueños estudiando en un colegio suizo, rodeado de las más bellas mujeres que siempre lo acompañaban. Al hombre le encantaba organizar sus fiestas desenfrenadas donde acudían hijos de celebridades de todo el mundo, que estudiaban con él en Suiza. Gustavito era todo un hombre elegante para los años 90. En ese tiempo la ciudad de Medellín estaba en caos, tras varios hechos de violencia que sacudieron al país. Enfrentamientos del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar entre el cartel de Cali, las autodefensas y el Estado. Pero el golpe para Gustavito llegaría el 11 de agosto de 1990. Aquel día el bloque de búsqueda daría de baja a su padre, Gustavo Gaviria, que se había enfrentado con el bloque y tras hacerse imposible su captura, en el momento de su muerte se hallaba sin escolta y en compañía de su familia. A Gustavito le tocó asimilar la muerte de su padre y seguir adelante con el negocio del cual había aprendido de la mano de su padre, de cómo funcionaba ese mundo de las drogas. Una curiosa anécdota se dio en París en 1991, donde por ese entonces llegó el presidente César Gaviria a un lujoso hotel de aquella ciudad, donde también estaba hospedado Gustavito. Él inmediatamente inició su fuga de ese hotel, aunque César Gaviria no tenía idea de quién era él. Para los años 92 y 93, Gustavito ya era considerado por Pablo Escobar todo un capo. Había logrado ganarse su respeto. Era una persona que perfectamente sabía manejar las situaciones y las operaciones del negocio. Tras la fuga de la cárcel La Catedral inicia el último tramo de la vida criminal de Escobar, marcada por una guerra frontal contra el Estado colombiano, la traición de viejos colaboradores y el fuerte hostigamiento que sufrió su organización por parte de sus más grandes enemigos, el cartel de Cali y sus aliados. Gustavito regresó al país para atender asuntos del negocio del cartel de Medellín. Como él no tenía antecedentes, su rostro no aparecía en los registros policiales, con lo cual podía hacerse cargo del negocio ya que Pablo confiaba plenamente en él. Pero hubo un aspecto que Gustavito no consideró: el grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo sabía a la perfección quién era él y qué función cumplía para el cartel de Medellín. Para esos momentos todas las llamadas que se hacían en Medellín estaban interceptadas. Los Pepes tenían un aparato que le reconocía la voz al capo, con el cual grabaron varias veces a Pablo dándole directivas a Gustavito, al cual siempre le recomendaba que fuera astuto cuando saliera y no fuera descuidado, que la situación estaba peligrosa. El 2 de diciembre de 1993, un comando del grupo de los Pepes andaba en una camioneta hacia vigilancia en el edificio donde días atrás había llegado Gustavito Gaviria, el capo de tan solo 22 años. Ese día lo habían visto entrar con 3 mujeres hermosas en plan de fiesta. El descuido de Gustavito ese día fue fatal ya que llegó sin escolta. Los Pepes vigilaban todo el apartamento desde afuera, aunque se preguntaban por qué este hombre andaba sin preocupaciones, en medio de persecución y muertes. Se hubiera quedado escondido en el extranjero, pero vino como si no pasara nada. Pero estaba claro que Gustavito no le puso cuidado al grupo de los Pepes. Su suerte estaba echada. Ese mismo día se asomó por la ventana, tomó su precaución. No había novedades, estaba todo tranquilo. Salió y tomó la avenida al sur del poblado en su vehículo. Avanzó a paso lento. Los Pepes ya lo habían visto abandonar el edificio. El comando se puso en alerta roja e iniciaron la persecución. El comando informó del movimiento a su jefe Carlos Castaño Gil. Carlos les encomendó que lo necesitaban vivo, que no hicieran una balacera. A 100 metros del semáforo, un comando de los Pepes adelantó a Gustavito mientras que el otro vehículo del comando iba detrás. Sabían que si llegaban al barrio La Paz el operativo no podría hacerse porque era zona de Pablo. Siempre habían carros, motos que escoltaban a la gente de Pablo. El semáforo en rojo fue el detonante de la acción de los comandos.
Saltaron hasta el auto, encañonaron a Gustavito con ametralladoras. Él los reconoció, habían trabajado para el capo quizás en aquel momento. Gustavito, con miedo de que dispararan, pedía calma. Le decían: se te acabó el reinado. Le repetían. De inmediato lo llevaron al lugar donde se encontraba su jefe. Carlos Castaño tomó el brazo de Gustavito, lo invitó a la sala a sentarse y le sirvió un vaso de licor. Comenzó a hablarle de su amistad con su padre y de Pablo, de las fiestas y paseos de la hacienda Nápoles cuando él y Juan Pablo eran niños. Le habló de Europa, de sus museos, sus monumentos. Le dijo: usted tiene una vida por delante, no vale la pena sacrificarse, y refirió las muertes de muchas personas a manos del capo y condenó los abusos del bloque de búsqueda Verdugos a Gustavo Gaviria. Gustavito no hablaba, estaba estupefacto por la situación. Quizás se le aparecían miles de imágenes y momentos de su joven vida, aunque Castaño le había asegurado que podía tranquilizarse. A él solo le quedaba rogar a Dios por su vida. Tras la muerte de Pablo Escobar y de su último lugarteniente, en los medios habían informado que habían dado de baja a 3 personas en el barrio Los Olivos. Luego la versión oficial cambiaría, la información diciendo que una de esas 3 personas era Gustavito Gaviria Restrepo. Había sido encontrado muerto y un disparo en la cabeza en otro lugar sobre las horas del mediodía. Carlos Castaño aseguró que él dio de baja a Gustavito Gaviria. Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del cartel de Cali y financiador del grupo Los Pepes, relató que Gustavito Gaviria, el hijo de Gustavo, primo de Pablo, fue quien suministró la ubicación del escondite de Pablo Escobar. La exmujer de Gilberto, Aura Rocío Restrepo, asegura también que fue quien condujo a los Pepes al lugar. Esto habría sido